Jesús es llevado de Herodes a Pilatos. Los enemigos de Jesús, que lo habían llevado de Pilatos a Herodes, estaban avergonzados de tener que volver al sitio en donde ya había sido declarado inocente. Por eso tomaron otros caminos mucho más largos, para que en otra parte de la ciudad pudieran verlo también en medio de su humillación, y asimismo para dar tiempo a sus agentes para que agitaran a las masas según sus proyectos. El camino que siguieron esta vez era más duro y más desigual, y en todo el trayecto no cesaron de maltratar a Jesús. La ropa que le habían puesto le dificultaba andar, por lo que se cayó muchas veces en el lodo, y ellos lo levantaron a patadas y dándole golpes en la cabeza. Recibió ultrajes infinitos tanto de parte de los que le conducían como de la gente que se iba añadiendo por el camino. Jesús pedía a Dios que no le dejara morir bajo los golpes para poder cumplir su pasión y nuestra redención. Alrededor de las 8:15, la comitiva llegó al palacio de Pilato. La multitud era muy numerosa, los fariseos corrían en medio del pueblo y lo excitaban y enfurecían. Pilato, acordándose de la sedición de los celadores galileos de la última Pascua, había reunido a 1000 hombres apostados en los alrededores del pretorio, en foro y ante su palacio. La Santísima Virgen, su hermana mayor María, la hija de Elí, María, la hija de Cleofás, Magdalena y alrededor de 20 santas mujeres se habían colocado en un sitio desde donde podían verlo todo. Al principio Juan también estaba con ellas. Jesús, cubierto de sus vestiduras de loco, era conducido por los fariseos entre los insultos de la muchedumbre, pues éstos habían conseguido juntar a la chusma más insolente y perversa de toda la ciudad. Un criado enviado por Herodes había ido a decir a Pilatos que su amo le estaba muy reconocido por su deferencia, y que no habiendo hallado en el célebre Galileo más que un pobre loco, lo había ataviado como tal y como tal se lo devolvía. Pilatos quedó muy complacido al ver que Herodes había llegado a su misma conclusión y le mandó de vuelta un cumplido mensaje. Jesús había llegado pues de nuevo a casa de Pilato. Los esbirros lo hicieron subir la escalera con su acostumbrada brutalidad. La túnica se le enredó entre los pies y cayó sobre los escalones de mármol blanco que se tiñeron de sangre de su sagrada cabeza. Los enemigos de Jesús, que se habían ido colocando a la entrada de la plaza, se rieron de su caída, y los esbirros, en lugar de ayudarlo a levantarse, la emprendieron con su inocente víctima. Pilatos estaba reclinado en una especie de diván, con su mesita delante, y estaba rodeado de oficiales y de escribas. Se echó un poco hacia adelante y dijo a los acusadores de Jesús: «Me habéis traído a este hombre como un agitador del pueblo, y yo no le he hallado culpable de lo que le imputáis. Herodes tampoco encuentra crimen en él, por consiguiente lo voy a mandar a azotar y a dejarlo libre». Al oír esto, violentos murmullos se elevaron entre los fariseos y más dinero fue repartido entre la chusma. Pilatos recibió con gran desprecio estas agitaciones y respondió con sarcasmo. Era el tiempo precisamente en que el pueblo se presentaba cada año ante él para pedirle, según una antigua costumbre, la libertad de un preso. Los fariseos habían enviado a sus agentes para excitar la multitud a no pedir este año la libertad de Jesús, sino su suplicio. Pilatos confiaba en poder librar en cambio a nuestro Señor, por lo que tuvo la idea de dar a escoger entre él y un famoso criminal llamado Barrabás. Era convicto de un asesinato durante una sedición y de otros muchos crímenes, y todo el mundo le aborrecía. Se produjo un considerable revuelo entre la multitud.
Un grupo, llevando a su cabeza a sus oradores, gritaban a Pilato: «Haced lo que siempre habéis hecho en esta fiesta». Pilato les dijo: «Es costumbre que liberte a un criminal en la Pascua. ¿A quién queréis que deje libre? ¿A Barrabás o al rey de los judíos, Jesús, que es el ungido del Señor?». Aunque Pilato no creía que fuera el rey de los judíos, lo llamaba así porque ese orgulloso romano se complacía en mostrarles su desprecio, atribuyéndoles un rey tan pobre, pero en parte le daba también ese nombre porque tenía cierta supersticiosa creencia en que Jesús era en efecto un rey milagroso, el Mesías prometido a los judíos. Ante su pregunta hubo alguna duda en la multitud y solo unas pocas voces gritaron: «Barrabás». Pilato, avisado por el criado de su mujer, salió de la terraza un instante y el criado le presentó el anillo que él le había dado a su esposa y le dijo: «Claudia Procla, te recuerda la promesa de esta mañana». Mientras tanto, los fariseos trabajaban afanosamente para ganarse la gente, lo que no les costaba mucho trabajo. María Magdalena, Juan y las santas mujeres estaban en una esquina de la plaza, temblando y llorando, y aunque la madre de Jesús sabía que no había salvación para los hombres, sino mediante la muerte de Jesús, ella estaba muy afligida y deseaba apartarlo del suplicio que iba a sufrir. Y cuanto más grande era el amor de esta madre por su santísimo Hijo, tanto mayores eran los tormentos que ella sufría, viendo lo mucho que él padecía en cuerpo y alma. Tenía alguna esperanza, porque en el pueblo corría la voz de que Pilato quería liberar a Jesús. No lejos de ella había grupos de gente de Cafarnaún que Jesús había curado y a quienes había predicado. Hacían como si no las conociesen, y si sus miradas se cruzaban, las apartaban rápidamente. Pero María y todos pensaban que éstos, a lo menos, rechazarían a Barrabás y salvarían la vida de su bienhechor y redentor, pero no fue así. Pilato había devuelto el anillo a su mujer asegurándole que su intención era cumplir su promesa. Se sentó de nuevo junto a la mesita. El sumo sacerdote y los miembros del consejo habían tomado a su vez asiento, y Pilato volvió a preguntar en voz alta: «¿A cuál de los dos queréis que liberte?». Entonces en la plaza se elevó un clamor general: «¡A Barrabás!». Y Pilatos dijo entonces: «¿Qué queréis que haga entonces con Jesús, al que se llama el Cristo?». Todos gritaron tumultuosamente: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilatos dijo por tercera vez: «¿Pero qué mal os ha hecho? Yo no encuentro en él crimen que merezca la muerte. Voy a mandarlo a azotar y a libertarlo». Pero el grito «Crucifícalo, crucifícalo» se elevó por todas partes como una tempestad infernal. Los miembros del Sanedrín y los fariseos se agitaban con rabia y gritaban furiosos. Entonces el débil Pilato dejó libre al perverso Barrabás y condenó a Jesús a la flagelación.